vez han escuchado una de esas historias que te acompañan toda la vida, la que se cuenta de boca en boca, de generación en generación, y te prometen que es real? En México todos conocemos a La Llorona. Su lamento es el eco de la noche, la angustia de una madre que busca a sus hijos perdidos. Pero, ¿qué pasaría si ese lamento se mezclara con el chirrido de metal contra metal, con el silbido fantasmal de un tren que no debería existir? Hoy, en Guardianes del Terror México, les voy a contar la historia del tren fantasma de La Llorona, el último silbido que resuena en las vías muertas, un sonido que te atrapa y no te deja salir. Si creen que conocen todas las leyendas, piénsenlo dos veces, porque esta es diferente y es muy real. Soy un explorador urbano, de esos que se pierden en los rincones olvidados de la Ciudad de México, buscando historias. Mi pasión es la fotografía de lugares abandonados, fábricas viejas, hospitales en ruinas, mansiones devoradas por el tiempo. Me atrae la energía de esos sitios, la historia que susurran sus paredes. Un día escuché hablar de unas vías de tren abandonadas en las afueras, cerca de un poblado que se resistía a ser engullido por la urbe. Decían que había una estación antigua, casi devorada por la maleza, y que el lugar tenía una vibra muy pesada. Los lugareños, gente sencilla y de pocas palabras, me daban miradas extrañas cuando preguntaba por las vías. Ahí no hay nada, joven, me decía un anciano con la mirada perdida. Pura chatarra y maleza. Y si se pone a escuchar, capaz y oye lo que no debe. Otros me contaban historias de La Llorona, la clásica, la que se lamenta por sus hijos. Pero siempre había un detalle que se repetía, casi como un murmullo entre dientes. Dicen que por ahí su llanto se mezcla con un silbido, el del tren que nunca llega. Lo llamaban el último silbido, una advertencia para que no te quedaras mucho tiempo al anochecer. Al principio lo tomé como folclore, como una forma de espantar a los curiosos. Decidí ir una tarde, justo cuando el sol empezaba a caer. Quería capturar la belleza decadente del lugar. Las vías estaban oxidadas, cubiertas de hierba. La estación era un esqueleto de lo que fue, con grafitis y ventanas rotas. El aire era denso, pesado, con el olor a metal oxidado y tierra húmeda. Se sentía una quietud antinatural. Mientras fotografiaba, la niebla empezó a subir desde el suelo, una niebla fría y densa que lo cubría todo en minutos. Era extraño, pues el día había sido caluroso. El ambiente se volvió etéreo, casi fantasmal. Y entonces la escuché. Era un lamento largo, agónico, que no era de este mundo. Era el llanto de La Llorona, tan real, tan desgarrador, que me heló la sangre. No era el que se cuenta en los cuentos, era el de una madre que había perdido todo. El lamento se hizo más fuerte y empecé a sentir una vibración extraña en el suelo, como si algo pesado se acercara a lo lejos. Y lo que escuché a continuación me hizo temblar. Era el inconfundible silbido de un tren, pero no era un silbido normal. Era largo, distorsionado, como si viniera de otro tiempo o de otro lugar. Se mezclaba con el llanto, formando una sinfonía macabra. ¡Ay, mis hijos!, se escuchaba entre el silbido metálico. Me quedé paralizado en medio de las vías, con la cámara colgando inútil de mi cuello. El sonido se hizo ensordecedor. La vibración de las vías era tan intensa que mis pies dolían. La niebla se volvió más espesa, casi imposible de ver a través. Y de repente, una luz cegadora que apareció entre la bruma, un faro potente de un tren que se acercaba a toda velocidad. El pánico me invadió. Un tren
ruido era ahora un bramido furioso, y el chirrido de las ruedas contra el óxido me perforaba los tímpanos. El lamento de la Llorona se había vuelto un grito de furia que se mezclaba con el rugido del motor. Intenté correr, pero mis piernas no me respondían. Estaba en medio de las vías, viendo cómo la luz se hacía cada vez más grande y el sonido me devoraba. Fue entonces cuando la vi, no en la niebla ni a un lado, sino en el tren, parada en la parte frontal de la locomotora, una figura alta, vestida de blanco, con el cabello suelto y el rostro oculto por el velo de la niebla y la distancia. Pero su lamento, su terrible lamento, era inconfundible. Y lo peor es que sentí que su mirada, incluso sin poder ver sus ojos, estaba fija en mí. No buscaba a sus hijos, me buscaba a mí. El tren estaba a metros de mí. Sentía el aire denso que movía a su paso, el calor invisible que emanaba de él. La Llorona levantó un brazo, extendiendo su mano hacia mí, como si me invitara a subir o a unirme a ella. Fue una visión tan horrible que mi cuerpo reaccionó por puro instinto. Me lancé hacia un lado de las vías en el último segundo, cayendo en la maleza espinosa y el barro. El tren pasó por donde yo había estado, un torbellino de viento frío y un rugido fantasma. No pude ver bien si era sólido o translúcido, pero sentí la presión del aire, el olor a metal quemado y a humedad. Y lo más perturbador, sentí como si su cola, su último vagón, rozara mi pie mientras pasaba. La figura de la Llorona desapareció con él, su lamento desvaneciéndose en la distancia junto al silbido del tren. Me quedé ahí, tirado en la tierra, jadeando, temblando. El silencio regresó, un silencio denso y aterrador. La niebla se disipó tan rápido como había llegado. No había rastro del tren ni de la Llorona, solo las vías oxidadas y la estación en ruinas. Tardé un buen rato en levantarme. Mis piernas me dolían, mi ropa estaba rasgada y cubierta de barro. Pero el verdadero dolor era el terror que se había instalado en mi pecho. Desde esa noche mi vida cambió. Ya no soy el mismo explorador intrépido. Los sonidos de la noche me aterran. Cualquier silbido lejano, cualquier chirrido metálico me eriza la piel y me hace sudar frío. Tengo pesadillas constantes. Me veo atrapado en las vías, con el tren fantasma acercándose y la Llorona extendiendo su mano, llamándome. Su lamento se ha metido en mi cabeza y a veces lo escucho cuando estoy solo, un eco macabro que me recuerda que ella no ha parado su búsqueda. La Llorona no solo busca a sus hijos, los busca en los trenes fantasma, en esos vehículos del pasado que viajan entre dimensiones. Y quizás ahora no solo busca a sus hijos, sino que busca almas para reemplazarlos, para llenar el vacío de su propio sufrimiento. Me pregunto cuánta gente ha desaparecido cerca de esas vías, arrastrada por el canto de la Llorona y el silbido del tren. Días después, cuando me atreví a volver a las vías para recoger mi cámara, que había quedado tirada, la encontré. Estaba intacta, pero junto a ella, en el óxido de las vías, encontré un pequeño juguete, un caballito de madera viejo y roto, con las ruedas sueltas. No estaba allí antes. No tenía sentido. Era una advertencia, un regalo de la Llorona. Lo dejé ahí. No lo toqué. No quería llevarme nada de ese lugar, porque sé que ella sigue ahí, buscando. Y el sonido de su tren, el último silbido en las vías muertas, sigue resonando para quienes se atreven a escucharlo. Si esta historia te heló la sangre y te hizo pensar 2 veces antes de acercarte a unas vías abandonadas,
No olvides darle un buen me gusta, compartirla con tus amigos para que también conozcan esta aterradora versión de la leyenda de La Llorona. Y por supuesto, suscríbanse a Guardianes del Terror México. Queremos escuchar sus historias. ¿Alguna vez han escuchado un tren fantasma o el lamento de La Llorona? ¿Hay alguna leyenda de su localidad que involucre vehículos embrujados? Cuéntenos en los comentarios. Y recuerden, a veces los lamentos más tristes son los que te arrastran al final del camino.